El 21 de abril, Ética Psicológica llevará a cabo su sexto encuentro anual, un espacio de diálogo, actualización y formación. En esta ocasión abordaremos la temática de riesgos éticos para la práctica psicológica, en el que se estudiarán los riesgos de la ciberpsicología, la psicología del conflicto y la paz, así como los presentes en la investigación científica. Como abrebocas, presentamos a continuación una introducción a la definición general del riesgo ético. Los esperamos este 21 de abril desde las 7:30 am en la Universidad del Rosario. Hola, soy Wilson Herrera, soy parte del Centro de Formación en Ética y Ciudadanía Frónimos. Hago parte de esta hermosa iniciativa de ética psicológica que ha sido liderada por el Colegio Colombiano de Psicología y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y en la cual desde la Universidad del Rosario y el Centro Frónimos hemos apoyado desde sus inicios. El día de hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que significan los riesgos éticos. Los riesgos éticos es un concepto que ha hecho carrera en los últimos 40 años y ha sido muy importante para el funcionamiento de los comités de ética de investigación y para evaluar éticamente los proyectos de investigación, sobre todo en el caso de las investigaciones relacionadas con la salud física y mental. Básicamente, la idea de riesgo ético es la probabilidad que tiene de ocurrencia de un daño sobre las personas o grupos sociales por parte de acciones de los individuos o de unos individuos o grupos. Un riesgo ético será más alto en la medida en que la gravedad del daño sea más alta y la probabilidad de ocurrencia sea mayor. Y un riesgo ético será menor en la medida en que su gravedad sea menor y la probabilidad de ocurrencia sea menor. Estos riesgos éticos son un factor importante para determinar si un proyecto de investigación o intervención es éticamente recomendable o no es recomendable. Entonces, para ese efecto se utiliza un concepto que se llama el del riesgo mínimo, que ha sido muy usado en los comités de ética, y una formulación muy interesante y muy desarrollada, la Chris Wedger, que después les mandaremos la referencia. Entonces, la idea de un riesgo mínimo es la siguiente. En todas nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones diarias, pues siempre estamos expuestos a riesgos y siempre podemos generar riesgos. La vida tiene riesgos, es parte inherente a la vida, pues es estar expuesto a riesgos y generar riesgos sobre las otras personas. Por lo tanto, pues es impensable en la vida diaria tener una vida en la cual uno no genere riesgos o uno no esté expuesto a riesgos. Entonces, eso mismo sucede pues con los proyectos de investigación, con los proyectos de intervención. Ellos tienen siempre riesgos. El asunto es cuál es ese riesgo que es aceptable y cuál es ese riesgo que no es aceptable. Entonces, la idea de riesgo mínimo, que no la he expuesto aún, apunta a determinar cuál es ese riesgo que sí es aceptable versus el riesgo que de pronto no es aceptable. Y la idea entonces en este caso de lo que se llama el riesgo mínimo es que el riesgo mínimo se refiere como al riesgo promedio que se da en la vida social, que se da en la vida cotidiana y que nosotros de manera consciente o inconsciente aceptamos en nuestras interacciones. Entonces, cuando tenemos bajo ese criterio, que no es a veces tan fácil de operacionalizar, se dice que un proyecto de investigación o una intervención social no es aceptable o tiene que tener un especial cuidado cuando los riesgos que ese proyecto tenga son o están por encima del mínimo. Cuando un proyecto de investigación o un proyecto de intervención tiene un riesgo mayor que el mínimo, entonces los que están encargados de esos proyectos tienen que velar por cómo lidiar con ese riesgo y cómo garantizar
que las consecuencias negativas que ese riesgo pueda tener, el proyecto los pueda lidiar y los pueda tramitar y los pueda compensar cuando las personas se vean afectadas. Y si los riesgos de ese proyecto son menor que el mínimo, pues se dice que ese proyecto es aceptable éticamente, se dice que ese proyecto pues, no tiene necesidad de una vigilancia especial en relación con los efectos que ese proyecto pueda tener sobre otras personas. Entonces, para concluir, el riesgo mínimo es fundamental porque es el que nos va a permitir analizar el grado de atención y el grado de cuidado que nosotros tenemos que tener sobre la realización de un proyecto de investigación en la medida en que estos proyectos de investigación y de intervención afectan a grupos o individuos. Y de acuerdo a los distintos disciplinas y a los distintos ámbitos de aplicación, pues este criterio de riesgo que es expuesto pues va cambiando, se va modificando y ahí se necesita de expertos que nos permitan determinar de una manera mucho más precisa cuál es ese riesgo mínimo en esos diferentes ámbitos o en esas diferentes disciplinas. No es que hay una diferencia central, yo diría como que a veces de alguna manera todo riesgo tiene siempre algo de ético, pero lo que es característico de lo que es el riesgo ético es el daño que uno puede ejercer sobre una persona, sobre un grupo poblacional o inclusive con objetos que tengan que merezcan una consideración moral o ética, como puede, por ejemplo, ser la naturaleza misma, el medio ambiente, etc. Entonces, lo que hace que un riesgo tenga un carácter ético es el daño que esa acción puede generar y lo que lo hace ético también es pues quien sufre el daño, la persona u objeto que sufre el daño. Esos son aspectos que son centrales para hablar de lo que significa un riesgo ético. ¿Listos? Y para terminar, pues es esencial a la deliberación ética tratar con los riesgos. Las cuestiones éticas no solamente tienen que ver con qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar, sino también cómo debemos minimizar los riesgos que pueden tener nuestras acciones sobre las otras personas. Y ese aspecto del riesgo a veces lo dejamos de lado en las deliberaciones éticas, pero son fundamentales porque nuestras acciones de alguna manera, de una forma u otra, siempre pueden generar riesgos sobre otras personas y los tenemos que tener en cuenta cuando nosotros deliberamos. Muchísimas gracias.